Bienvenidos nuevamente, soy el pastor Winston Medina y en esta oportunidad traigo un tema que lo voy a titular El retrato de Cristo en la epístola a los Hebreos. Cuando hablamos de epístola estamos hablando de una de las cartas escritas en el Nuevo Testamento. No sabemos por quién hasta la fecha, se creía que fue Pablo, se creía que fue escrita por Priscila, que fue Apolo, que fue Bernabé, bueno, se la atribuyen a muchos autores, pero lo más importante es que es una carta inspirada por el Espíritu Santo. Y una de las cosas asombrosas que yo encuentro en esta carta, que por cierto no tiene la estructura de una carta sino de una homilía, que es un género literario de la antigüedad que significa sermón, porque cuando uno lee la carta no tiene introducción, no tiene destinatario, no tiene una doxología o conclusión final o un saludo final, no encontramos salutaciones ni nada por el que normalmente aparecen en las cartas del apóstol Pablo. Esta es una de las razones por las que muchos dicen no es de Pablo. Sin embargo, esta carta contiene una riqueza increíble sobre la persona de Jesucristo. No hay un libro que condense tanto y hable tanto de Cristo como la carta a los Hebreos. Es más, es mi libro favorito, porque allí se retrata a Cristo como en ninguna otra parte del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento. En esta carta encontramos un texto clave que es Hebreos 12:2. Este es el texto, el corazón de este libro. El versículo clave de este libro es el que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ¿por qué el autor dijo puestos los ojos en Jesús? Porque en este primer siglo, cuando se escribió esta carta, porque data del primer siglo, era muy fácil distraerse. Era muy común poner en duda el cristianismo, que era prácticamente una doctrina nueva en comparación a lo tradicional que era la religión judía. Por tanto, distraerse pasaba por la mente del cristiano del primer siglo muchas dudas sobre si realmente ese paso de fe de creer en Cristo era correcto, y se comparaba con el judaísmo, o sea que competía el cristianismo con el judaísmo, y de manera que uno se podría distraer y decidir: no, mejor no lo recibo, no lo acepto, mejor me dejo de estar investigando a este personaje y dejar a Cristo a un lado. Por eso el llamado de la carta, de toda la carta, el propósito de la carta es llamar a los creyentes del primer siglo, principalmente hebreos, porque la carta está dirigida a ellos, o este sermón está dirigido a ellos, con esta cantidad de distracciones y pensamientos ambiguos que pasaban por su mente, compitiendo el judaísmo con el cristianismo. Entonces la invitación es: pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, la pregunta es: ¿qué significa puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? ¿Qué significa poner los ojos en Jesús? Significa básicamente dos cosas. Cuando uno estudia toda la carta a los Hebreos o todo el sermón a los Hebreos, lo que dice es: no te distraigas. Es un llamado a no distraernos, a no desenfocarnos, a no pensar en comparar el cristianismo con cualquier otra religión, especialmente el judaísmo. Lo que nos está diciendo es: enfócate. Mantén tus ojos enfocados. Pero es más que eso, y esta es la idea más importante, o la principal idea, es conocer a Cristo profundamente y vivir con fe para Él. Vivir con fe para Él una vez que conozcamos quién es Él. Con esto dicho, encontramos en el primer capítulo, o a lo largo de toda la carta a los Hebreos, pero especialmente en el primer y segundo capítulo, que Cristo es presentado en la carta a los Hebreos como superior a los profetas. Imagínense, los profetas del Antiguo Testamento. Jesús es mayor que los profetas, o mejor que los profetas del Antiguo Testamento. Jesús es superior al sacerdocio Aarón levítico. Explica las razones del sacerdote Aarón, que era de donde viene el sumo sacerdocio, y sus hijos, que eran los levitas. Jesús es mayor y superior que ellos porque Jesús tiene un juramento antepuesto por la eternidad, que es: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, mientras que estos sacerdotes simplemente eran un sacerdote que se heredaba, y llegaron a ser muchos, y este era el defecto, llegaron a ser muchos precisamente porque morían. En cambio, Jesucristo es superior porque es un sacerdote que está hecho bajo el juramento, sacerdote para siempre según Melquisedec, y además es para siempre. Y Jesús es superior al pacto antiguo, es decir, a la ley judía, a todos los preceptos, a la ley mosaica, a todo el Antiguo Testamento, pues. Y Jesús es superior a los ángeles, superior a los ángeles. Es lo que nos dice el capítulo 1 y el capítulo 2, aunque en el capítulo 1 se habla de Jesús superior a los ángeles, Dios lo hizo superior a los ángeles, pero luego en el capítulo 2 nos va a decir que Jesús fue tan hombre, tan humano, que se hizo inferior a los ángeles para morir por nosotros y rescatar a los creyentes, a los hijos de Dios, llevarlos a la gloria y llamar a los cristianos hermanos, sus hermanos. Bueno, eso es un tema muy interesante, pero entonces poner los ojos en Jesús, ¿qué requiere? Bueno,
ya lo he dicho, conocerle tal cual lo presenta el autor. ¿Cómo presenta el autor a los hebreos a Jesús? A veces nos imaginamos cuando dice poner los ojos en Jesús, es que miremos a Jesús. No lo podemos ver, no puede significar eso. Lo que significa es que veamos todo lo que nos está diciendo y nos dice el autor a los hebreos sobre quién es Jesús realmente. El retrato, cómo retrata, cómo dibuja, cómo pinta o colorea el autor a Cristo en esta carta o en este sermón. Bueno, encontramos 17 nombres o títulos adjudicados a Jesús. Ese Jesús al que está diciendo pongan los ojos en Jesús. Necesitamos conocer quién es Jesús en sus 17 nombres o títulos que el autor nos presenta. Estos títulos se dividen en 7 títulos de categoría mayor y encontramos 10 títulos de categoría menor. ¿Por qué son 7 títulos de categoría mayor y cuáles son esos? Bueno, los títulos de categoría mayor son, en primer lugar, Jesús es llamado, como en ninguna otra parte de la Biblia, en ninguna otra parte de la Biblia, Jesús es llamado sumo sacerdote. Y aquí están a la izquierda todos los versículos: Hebreos 2:17, Hebreos 3:1, Hebreos 4:14. Pueden pausarlo para que ustedes busquen 14 y 15, Hebreos 5:5, 5:10, Hebreos 6:20, Hebreos 7:26, Hebreos 8:1, Hebreos 9:11. Y la Biblia lo llama sacerdote y sumo sacerdote. Hebreos 5:6 y encontramos en Hebreos 7:21, Hebreos 10:21, y se le llama una sola vez el sumo sacerdote de una manera calificativa, el sumo sacerdote. Es decir, se menciona la palabra sacerdote 13 veces y una vez como el sumo sacerdote. Si dice el sumo es porque no hay más ningún otro sacerdote o no hay ninguno como él es el único. Eso es lo que quiere decir. La segunda cosa es que Jesús es conocido como hijo, se presenta como hijo, especialmente como el hijo, especialmente en el capítulo 1 y a lo largo de toda la carta a los hebreos, como lo vemos aquí, capítulo 1 versículo 2, capítulo 1 versículo 8, 3:6, 5:5, versículo 8 también, en el capítulo 7 versículo 28, es conocido como el hijo. A veces se usa hijo o simplemente sin artículo y a veces se usa con el artículo definido el hijo, pero la idea es presentarlo como el hijo. Significa que no hay otro, aunque nosotros somos hijos de Dios, pero hablando del hijo preeminente con un título especial, que a la vez el autor lo va a dividir con un tercer título y un cuarto título. El tercer título es que Jesús es conocido como hijo de Dios, el hijo como el único, el unigénito, como lo describe Juan 3:16, pero también lo llama el hijo de Dios y lo encontramos en el capítulo 4 versículo 14, capítulo 6 versículo 6, capítulo 7 versículo 3 y en el capítulo 10 versículo 29. Es conocido como hijo de Dios, se menciona 4 veces. Y también encontramos el título de hijo de hombre. Hijo de hombre lo encontramos una sola vez en el capítulo 2 versículo 6. Ahora, con ese título de hijo de Dios e hijo de hombre nos debe estar diciendo algo la Biblia y vamos a ver qué es lo que nos está diciendo. También nos presenta otro título importante, se presenta a Jesús como el Cristo. Se encuentra en el capítulo 3 versículo 14, capítulo 5 versículo 5, capítulo 6 versículo 1, capítulo 9 versículo 14, 9 versículo 28, capítulo 11 26, 9 6, 9 11 y 24. Se nos habla que Jesús es el Cristo, que es un título griego para referirse al Mesías, título hebreo. Cristo y Mesías son la misma palabra, solo que Cristo es griego y Mesías es hebreo, de origen hebreo. De manera que estamos hablando de que Él es el apuntado por Dios, el ungido por Dios, el que vino a cumplir su misión y se le llama el Cristo. Luego tenemos otro título que es el título de Jesús. Lo encontramos en el capítulo 2:9, capítulo 3:1, capítulo 4:14, capítulo 6:20, capítulo 7:22, capítulo 10:19, capítulo 12:2, capítulo 12:24, capítulo 13:12 y en el versículo 20 del capítulo 13 encontramos la palabra Jesús 10 veces en la Biblia y encontramos 3 veces la palabra Jesucristo en el capítulo 10:10, capítulo 13:8 y capítulo 13:21. Entonces encontramos aquí con estos títulos que Jesús es presentado con ese nombre Jesús haciendo referencia al personaje histórico que vivió hace 2000 años en la faz de la tierra. Está hablando de Jesús. Jesús significa el Salvador, el que vino a cumplir el propósito perfectamente por medio de su obra en la cruz del Calvario, pero fue el personaje histórico. Luego tenemos el último título de categoría mayor, que es Señor, que equivale ese título Señor a la palabra hebrea Yahweh del Antiguo Testamento, o Yahvé, que significa el que es. El gran yo soy es el título que Dios mismo se atribuye en el Antiguo Testamento y esa palabra la encontramos 5 veces en la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 1 versículo 10, 2:3, 7:14, 12:14, 13:20. Se le llama Señor, el mismo título que Dios ostentó en el Antiguo Testamento como el Señor o Yahweh.
YHWH, yo soy el que soy. Ahora, vean ustedes algo muy importante. Si ustedes analizan y se detienen aquí, ¿por qué estos títulos son conocidos como títulos de categoría mayor o nombres de categoría mayor? Bueno, porque sumo sacerdote, para ser sumo sacerdote tiene que ser un hombre. Para ser hijo de Dios significa que es de la misma naturaleza de Dios, igual que el título hijo de Dios. Pero para decir hijo de hombre significa que es de la misma naturaleza del hombre. Al decir que Cristo es el apuntado por Dios, el Mesías, al decir que Jesús, y significa que es el personaje histórico, el salvador del mundo que salva perfectamente a los creyentes. Y al decir que el Señor, se habla que es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Por tanto, lo que está haciendo el autor aquí es presentándonos a Cristo como con estos títulos para decirnos: Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Vean ustedes, poner los ojos en Jesús significa conocer todos estos títulos. Yo, por razón de tiempo, y estoy corriendo, no me voy a detener en estos títulos, pero si ustedes investigan cuál es el rol de un sumo sacerdote, por qué a Jesús se le llama el hijo o hijo, por qué es hijo de Dios, por qué es hijo de hombre, por qué Cristo, por qué Jesús, por qué Señor, van a encontrar una gran cantidad de información que necesitamos también conocerla para poder poner los ojos correctamente en él. Veamos los títulos de categoría menor. El primero es santificador. La Biblia dice en Hebreos 2:11, el que santifica, Hazaios en el griego. Hay dos referencias en el Antiguo Testamento donde Dios dice que Él es santo y nos pide que seamos santos: Levíticos 17:21 y Levíticos 21:8. El que santifica es el título de santificador. Jesús santifica, aparta a los creyentes. También encontramos en el único sitio en la Biblia, en toda la Biblia, donde a Cristo se le llama apóstol, es en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, versículo 1, aparece una sola vez el apóstol. Y encontramos también en Hebreos capítulo 2:10 y 12:2, es decir, dos veces la palabra autor, que es la misma palabra en griego que significa fuente, autor, fuente, líder. Y este título es muy importante. De hecho, en el capítulo 12:2, donde leímos, que es la base, dice el autor y consumador de la fe, autor. También lo conocemos como el gran pastor en el capítulo 3, versículo 20, y en el capítulo 2, versículo 11, el gran pastor de las ovejas. Se menciona 11 veces el término pastor en la carta a los Hebreos. Imagínense ustedes. Ahora encontramos también con esto que estos son títulos de personas y estatus, y vamos a continuar con los otros siguientes títulos de categoría menor. Vean ustedes estos otros títulos de categoría menor. Se menciona una vez la palabra fiador o asegurador. El fiador, es decir, capítulo 7, versículo 22, el fiador, es decir, el garante, la garantía, el asegurador de algo, de nuestra salvación. Luego encontramos que él es conocido como el heredero de todas las cosas, heredero de todo, capítulo 1, versículo 2, se menciona una vez. También lo mencionan o se conoce como el ministro de un nuevo pacto. El ministro ministra el sacerdocio en el altar de Dios, en el santuario de Dios, capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Vean, allí se menciona una vez la palabra ministro. También, por eso son de categoría menor, porque no tienen una gran cantidad de veces apareciendo estos títulos, pero se mencionan que sea 1 o 2 veces o más, pero solamente hacen referencia al oficio o al trabajo que Cristo hizo como persona. En el capítulo 9, versículo 15 y en el capítulo 12, versículo 24 se le conoce como el mediador del nuevo pacto y se menciona 2 veces, pues. Luego encontramos otro título que es el consumador. Lo encontramos en el capítulo 12, versículo 2, donde dice autor y consumador. Consumador significa finiquitador, el que va a completar perfectamente su obra, el que va a llegar hasta el final de su obra. Finiquitador o consumador o terminador de su obra. Eso es lo que significa consumador, no consumidor, que es distinto. Consumador, aunque también lo llaman consumidor, Dios es fuego consumidor, pero esa es otra cosa ya que no quiero entrar en ese detalle. Pero consumador es distinto de consumidor, no se confunda. Y por último tenemos otro título de categoría menor que es el precursor, capítulo 6, versículo 20, donde se nos dice que Jesús es el precursor. Precursor significa que fue el primero en ascender al cielo, en subir al cielo, como garantía de que nosotros también subiremos con él en algún momento. Entonces, todos estos títulos nos están diciendo que Jesús ostentó títulos de trabajo y función. Estos son títulos de trabajo y función. ¿Qué quiere decir la Biblia con todo esto? En la carta a los Hebreos, Jesús se cita como el divino Hijo de Dios en el Salmo 2.7, en referencia en el capítulo 1, versículo 5 y en el capítulo 5.5. O sea, el autor en Hebreos está citando el Salmo 2.7, en Hebreos capítulo 1.5 está citando el segundo de Samuel 7.14. También en Hebreos 1.6 está citando a Deuteronomio 32.43 y Salmo 97.7. Ustedes tienen que hacer una pausa aquí en este video y buscar todas estas citas. También se está presentando a Jesús como el Cristo, el soberano del reino divino. El autor cita en Hebreos 1.8, Salmo 45.6 y Hebreos 12.26. También cita el mismo Salmo 45.6. También Cristo es presentado como la revelación del Padre, el Curios, el Señor, Salmo 100
Tito 2:25 es citado en Hebreos 1:2 y en Hebreos 11:3. También Jesús es presentado como Cristo, el sacerdote y rey de la humanidad. Hebreos 1:13, Hebreos 10:12 están citando al Salmo 110 versículo 1. También en Hebreos 5:6 se está citando el Salmo 110:4, se cita también en Hebreos 5:6 y en Hebreos 6:20 se cita el Salmo 110:4, y también en Hebreos 7:11 y 1:2 se cita a Cristo como el heredero de todas las cosas, el sacerdote de todo. Ahora, en el capítulo 8, versículo 5 de los Salmos, este capítulo 8:5 de Salmos es citado en Hebreos 2:6, el Salmo 22:22 es citado en Hebreos 2:1 y el Salmo 8:17 es citado en Hebreos 2:13, y Números 12:7 se cita a Hebreos 3:1 cita Números 12:7. Vean ustedes, diciéndonos que Cristo es el Hijo del Hombre, que Cristo es humano. El Salmo 2:7 es citado en Hebreos 5:5 y el Salmo 46 es citado en Hebreos 10:5, diciéndonos que Cristo es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo del Hombre, es hombre, 100% Dios, 100% hombre. Conclusión entonces, ¿qué significa poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Es una amorosa invitación al creyente de todos los tiempos, en todo lugar y en todas las épocas, a que no se distraigan con nada y que se enfoquen solamente en todo lo que Cristo es e hizo por nosotros, con los títulos que asumió como Dios perfecto y hombre perfecto para el rescate de nuestros pecados. Por eso el autor tiene la razón al decir en Hebreos 12:2, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él lo es todo. Significa conocerle profundamente, significa saber qué es lo que Él ha hecho por mí con esos títulos que ostentó, y esta es una riqueza profunda. Necesitamos poner realmente los ojos en Jesús y no distraernos con ninguna otra religión, porque no salva la ley, no salva las tradiciones, no salva la religión, no salva mis buenas obras, sino una persona, y es la persona de Cristo en quien tenemos que poner la mirada, en quien tenemos que enfocarnos, a quien tenemos que conocer profundamente y vivir por Él y para Él con toda nuestra fe y con todo nuestro corazón, porque Él representa el heredero de Dios en todas las cosas, y Él nos invita a que confiemos en Él plenamente, porque en Él se concentran 17 títulos, y yo creo que el autor se queda corto si nosotros tomáramos en cuenta el hecho de que en otros libros de la Biblia Jesús descrito con otros títulos, con otras categorías y con otros adjetivos, de manera que si sumáramos todo lo que Jesús es en esencia, pasaríamos muchísimo tiempo. Yo tengo desde los 6 años estudiando la Biblia, tengo 39 años actualmente, y realmente no termino jamás de aprender quién es Cristo. Cada día trato de profundizar más y conocer quién es Él, pero cada vez quedo más asombrado de la riqueza magnífica que hay en la persona de Jesús. Razón tiene el autor de llamarlo sumo sacerdote, Mesías o Cristo, Señor, Hijo de Dios, Hijo de hombre, y todo lo que Él dijo de Jesús se queda corto en toda una vida de existencia humana para poder descubrir el significado rico y profundo que tiene la persona de Jesús, con todos los atributos que en Él se concentran, siendo 100% Dios y 100% hombre. Que Dios les bendiga y gracias por seguir este video con atención.